hoy vamos a empezar Photoshop desde cero. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo que de hecho me habéis sugerido el título, que se llama Photoshop desde cero. No es un vídeo, es una serie de vídeos y una serie de tutoriales que voy a ir subiendo al canal para explicar cómo funciona Photoshop relacionado con edición de fotografía o de ilustración, que al final es lo mismo. Y para empezar, pues viene el primer vídeo, que es un poco coñazo, en el que no voy a tocar el programa. Ya os lo aviso por si lo queréis cerrar, que luego no me dejéis en comentarios, oh, no has explicado nada, como cuando hablé sobre los programas que iba a utilizar para hacer la agenda. Y era como, oh, no has explicado nada, ya, es que es el vídeo introductorio. Pero creo que es importante, porque creo que es importante saber con qué tipo de archivo trabajamos para poder sacarle el máximo partido. Lo primero que tenemos que saber es si tenemos un formato de trabajo o un formato final, porque son diferentes. Solo hay uno que es común a los dos. Formatos de trabajo tenemos el PSD, que es el formato nativo de Photoshop. Tenemos el RAW. Si utilizamos cámara de fotos para escanear, por así decirlo, hay un vídeo en el canal sobre cómo escaneo las ilustraciones con la cámara de fotos. Bueno, cómo escaneo no, cómo digitalizo más bien. Será el que utilizaremos. Y tenemos también el TIFF, que el TIFF funciona tanto con formato de trabajo como formato final, siempre que lo acoplemos para que no esté ahí pues todas las tripas de nuestro trabajo. Vale, y luego tenemos los formatos finales, que nosotros en general vamos a trabajar con JPG, con PNG y con TIFF, aunque también tenemos el GIF. El GIF es un formato que ya no se utiliza. Bueno, se utiliza pero para determinado tipo de cosas. ¿Por qué os digo esto? Bueno, porque el GIF es un formato que puede almacenar 256 colores, que tiene muy baja calidad, que se utilizaba mucho allá por los principios de internet, que muchos de vosotros a lo mejor ni siquiera os acordáis de esto, porque pesaba muy poco. Y claro, no teníamos fibra de no sé cuántas megas o no sé cuántos gigas, y entonces trabajábamos con modems de 56K. Para que os hagáis una idea, tardábamos 3 días en bajar una canción de 2 megas. O sea, ese era el nivel. Así que si tú subías una imagen de 4 megas a una página web, aquello no se iba a cargar en la vida, y por eso se utilizaba este formato, porque tenía muy bajo peso, tenía muy baja calidad, pero para el momento en el que estábamos viviendo internet, pues era lo adecuado. Entonces pues es un formato que se sigue utilizando a día de hoy porque admite animación y fondos transparentes, etc. Entonces todas las animaciones estas tontas de los memes son GIFs animados, y es para lo que se sigue utilizando. Luego tenemos el PNG, que el PNG yo lo utilizo para ilustración cuando estoy haciendo las pegatinas para pasarlas a la máquina de corte. ¿Por qué? Porque admite fondo transparente. La Cricut, el Design Space, no admite, por ejemplo, pues PSD, que también le podríamos quitar el fondo, pero ese va con capas, no es recomendable. El TIFF, o sea, si te bajas la resolución a 144 le vas a meter un TIFF. Entonces este PNG no tiene pérdida, pero si lo estamos usando con archivos grandes, pesa mucho. A lo mejor no es recomendable, depende de para qué. Entonces yo sobre todo lo utilizo cuando necesito cosas con fondo transparente, cuando estoy haciendo pegatinas y ese tipo de cosas, que veremos cómo hago las pegatinas en Photoshop, aunque probablemente ahí me vaya a Procreate, aunque yo Procreate no lo controlo demasiado. Y sobre todo pues también para logos y cosas así, para eso es imprescindible un PNG, porque es el que va a hacer que el fondo sea transparente, o para todas las cosas que me veis poner por aquí por el canal. De hecho, si estoy poniendo las diapositivas en una ventana, esa ventana es transparente, por tanto es un PNG. Y ya entraremos ahí cuando explique Premiere. O Instagram, todas esas imágenes de Instagram son PNG que yo meto en After Effects, que les quito, a algunas les pongo máscara, como por ejemplo al móvil le pongo una máscara. No es un móvil que tenga la ventana del móvil transparente, pero sí que tiene el fondo transparente, y luego los exporto en canal RGB más alfa para que, creo, porque lo habían cambiado, así que lo estoy diciendo ahora de memoria, no me hagáis caso, After Effects es otro mundo. Vale, entonces para ese tipo de cosas sí que se utilizan los PNG, para poder tener todos los archivos transparentes y que yo no tenga aquí, por ejemplo, el iPhone y que me esté tapando toda una imagen blanca a mí misma. Eso es importante. Entonces, si vais a hacer algo
que es para web, que es para, yo qué sé, poner una foto vuestra con las esquinas redonditas o para subir de avatar a Facebook, a Twitter, etcétera, yo lo haría en PNG porque no pierde calidad, porque si subes un JPG a Facebook te lo destroza. Entonces, si estamos subiendo nuestro avatar, queremos que se nos vea bien. Y luego tenemos el JPG, que es el formato comprimido. Es el formato que utilizaremos como formato final para Instagram, para redes sociales, para ese tipo de cosas. Es un formato que se comprime cada vez que lo guardamos. Entonces, no es recomendable guardar y guardar y guardar y guardar sobre el JPG porque va a ir perdiendo calidad. Entonces, no debemos hacer eso. O sea, por ejemplo, si yo escaneo una ilustración y me la guardo como JPG, no tiene sentido. No tiene sentido porque voy a ir siempre perdiendo calidad por el camino. Entonces, no deberíamos trabajar en JPG. También es el formato en el que dispara nuestra cámara si no la cambiamos, el formato en el que en general disparan los móviles, aunque últimamente están haciendo una especie de RAWs extraños. Es un archivo que ya está procesado, o sea, la cámara lo procesa por ti, el móvil lo procesa por ti, y si tú lo abres y lo vuelves a procesar y lo vuelves a guardar sobre el mismo archivo, estás procesándolo una vez y otra y otra y otra. Por eso lo recomendable con los JPGs es hacer copias, pero no es el archivo recomendable para trabajar. Entonces lo que podéis hacer es abrir el JPG si no tenéis otro formato o si lo habéis escaneado mal o ese tipo de cosas, guardarlo como PSD para al menos tener un archivo de trabajo. Y luego el TIFF es como el más de lo más, ¿no? Es un archivo que tiene muchísima resolución, muchísima calidad, te guarda las fotos sin pérdida, no se comprime, pesa mucho. Entonces, si guardamos muchos TIFF, al final tenemos carpetas con gigas y gigas de imágenes. Mis carpetas yo tengo escaneadas, digitalizadas, creo que son unas 30 ilustraciones y las tengo a calidad máxima y la carpeta me pesa, yo qué sé, 30 gigas o algo así. Es una barbaridad lo que me pesa. Bueno, aparte que no la tengo solo en un tamaño, sino que las tengo en diferentes tamaños por si me hace falta no sé qué, no sé cuántos, no tener que estar. Hago esta carpeta pequeña, entonces la carpeta pesa mucho, pesa muchísimo. Es lo que hay. Entonces, ¿por qué es archivo de trabajo y archivo final a la vez? Porque te permite guardar capas. Photoshop es un programa que trabaja con capas y eso es como la característica esencial de Photoshop, que trabaja con capas. El trabajar con capas lo que te permite es trabajar de forma no destructiva porque no te cargas el archivo original. Y siempre puedes ir eliminando esas capas o cambiarlas o hacerlas invisibles para ver si retocas de otra manera. Entonces es un archivo que no tiene pérdida, que podemos guardar una copia acoplada. Acoplar significa juntar todas las capas en una para que no vean lo que hacemos nosotros ahí, ¿no? No porque nos vayan a copiar, sino por si estamos haciendo alguna cosa un poco cuestionable. Y bueno, porque a nadie le gusta que vean su forma de trabajo realmente, ¿no? Y especialmente en este mundo que es muy dado a la copia, muy dado. Entonces, pues eso, es un archivo que a la vez es archivo de trabajo y archivo final. Si lo acoplamos y lo mandamos al laboratorio, es un archivo final. De hecho, el laboratorio no te va a pedir que mandes el archivo con capas porque pesa mucho más y es un suicidio. Entonces, tendrás que mandar el archivo acoplado. Pero siempre es recomendable guardar ese archivo con capas por si queremos hacer cambios en el futuro. Y este que es el que puede ser dos cosas, trabajo o final. Luego tenemos el PSD, que es el archivo nativo de Photoshop y que es formato de trabajo exclusivamente. A ver, nosotros podemos acoplar un PSD y ver si cuela y nos lo imprimen. Si es un laboratorio serio, nos lo imprimirá. Si no, nos dirá, a ver qué me estás mandando, chaval. A ver, no es recomendable acoplar un PSD. Si te estás guardando un PSD es porque quieres las capas. Entonces ese archivo de Photoshop tiene muchísima calidad, pesa un poquito menos que el TIFF. Yo prefiero guardar los archivos con capas en PSD y los archivos finales acoplados en TIFF. Tiene las mismas ventajas que ya os he dicho con el TIFF cuando lo utilizamos de formato de trabajo, y es que es no destructivo, podemos trabajar por capas, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo, solo que es el formato nativo de Photoshop. Si vamos a escanear, el escáner lo podemos elegir, ¿no? Podemos elegir que escanee en JPG, nada recomendable, no tiene sentido escanear en JPG, o podemos elegir que escanee en TIFF, ahí sí.
No tengo escáner, por tanto no os puedo explicar cómo funciona el escáner. Si en algún momento tengo un escáner os lo explicaré, porque hay cosas que he visto en algunos canales que te explican cómo escanear que lo hacen mal. O sea, no puedes escanear un archivo a 300, porque si luego lo quieres ampliar no puedes hacerlo. Si yo escaneo una 5 a 300, la copia más grande que voy a poder hacer sin interpolar, interpolar es hacerlo más grande inventándose información, va a ser una 5. Si yo puedo escanear a 24.000, pues de ese A5 podré sacar 24.000, ¿vale? Porque la impresora imprime a 300. Entonces imaginad de 300 a 24.000 lo que hay. Obviamente escanear un dibujo a 24.000 te va a tardar 1 hora y escanearlo a 300 te va a tardar 10 segundos. Entonces ahí es donde se da esa diferencia, ¿no? En que si tienes paciencia o no, si quieres sacar el máximo partido de tu dibujo o no. Yo, como sabéis y como ya os expliqué, digitalizo con la cámara porque no tengo escáner. Entonces con la cámara se sigue un proceso similar, porque la cámara tiene megas. Entonces esa cámara creo que tiene 30 megas o algo así, no lo sé, me lo estoy inventando, pero tiene una barbaridad. O sea, yo la foto más grande que puedo hacer directamente desde la cámara sin interpolar es una 2. Una 2 es un tamaño considerable de foto. Creo que es más grande que ese marco, es un 60-40 o más o menos, por ahí. Entonces el máximo que yo puedo hacer de un dibujito así en una 5, cuando le hago una foto con esa cámara, es un 60x40. Sin interpolar, incluso puedo hacerlo de 100x70 interpolando y todavía me da la calidad. Entonces cuando escaneamos en TIFF. Cuando fotografiamos, ¿qué archivo tenemos? Tenemos un RAW. Un RAW es un negativo digital, es el archivo en el que hacen fotos nuestras cámaras. Cada cámara tiene su propio formato RAW. Por ejemplo, esa cámara, la extensión de su archivo RAW es CR3. La de esta de aquí arriba, que no la veis, pero bueno, ya sabéis que aquí arriba hay una cámara, aunque ahora mismo esté apagada, es CR2 porque es mucho más vieja. Y bueno, Canon es CR2 o CR3, depende del tipo de cámara que tengas. Nikon es NEF, Sony es ARW, Fuji no me acuerdo, RAF, creo que es RAF, RAF, creo que es RAF. Y bueno, cada cámara tiene su propio archivo RAW. Y luego está el DNG, que es el que Adobe intentó establecer como un estándar. Entonces el DNG tiene ciertas características propias que a mí me gustan, pero como todo mi archivo desde tiempos inmemoriales, desde que tengo mi primera cámara reflex, hice mi primera foto en RAW, que esto creo que fue en el año 2005 o 2007. No, en el 2005 me compré la cámara y hasta 2007 no disparé en RAW porque no podía abrir esos archivos. Eso también es importante, pero ahora no hay ningún tipo de problema en abrir esos archivos. Y entonces Adobe quiso establecer este estándar, pero no lo ha conseguido. Obviamente se ve, ¿no?, que las cámaras siguen trabajando cada una en su propio formato. Lo que me gusta del DNG es que los cambios que haces se guardan dentro del propio archivo. Entonces, si yo edito un DNG y se lo paso a no sé quién va a ver ese archivo con mis cambios, aunque va a poder ser reversible, porque los RAW no puedes editarlos realmente. O sea, el RAW es un archivo con una especie de base de datos acoplada, por así decirlo, y las modificaciones que tú haces sobre ese archivo se guardan en esa base de datos. Entonces siempre puedes volver atrás, nunca pierdes el archivo original, y por eso es tan importante trabajar en RAW si lo que estamos haciendo es fotografiar una obra o estamos haciendo fotografía. Vamos, es un formato que está sin editar, no se procesa. O sea, las cámaras, por ejemplo, tienen ciertas características que tú puedes editar, nitidez más no sé qué, saturación más no sé cuántos, pero todos esos cambios no se aplican directamente al archivo RAW. Sí que es verdad que se pueden en algunas cámaras. En Canon al principio no lo hacía, pero ahora lo hace, creo. Porque al principio, por ejemplo, tú ponías el modo de monocromo, hacías una foto en monocromo en RAW y cuando la descargabas la foto estaba en color y la tenías que poner en blanco y negro en Lightroom. Pero ahora creo que sí que te lo reconoce.
no lo sé porque yo no disparo en blanco y negro y tampoco tengo configurados todos los rollos estos de la cámara de más saturación, más nitidez, más no sé qué, más no sé cuántos. No lo tengo porque no me gusta, porque no lo utilizo, porque yo decido en pantalla y no en la cámara. Entonces, todos esos cambios no se guardan en la foto. Tú no machacas la foto por hacerle X cambios, como si la quieres poner verde en Lightroom. No, te da igual, porque siempre puedes volver atrás. Entonces, en un DNG, esos cambios sí que se almacenan junto a la foto y sí que son accesibles. O sea, yo puedo editar un DNG, se lo puedo pasar a Menganito y Menganito podrá abrir ese DNG con los cambios que yo haya hecho, como si he puesto la foto verde, azul, amarilla o rosa, ¿vale? Pero podrá volver al archivo original. De hecho, había una página muy interesante que ya no existe porque, claro, te permitía descargarte RAWs originales y el ancho de banda de esa página debía ser brutal. O sea, lo que pagaban de ancho de banda debía ser inasumible y la página terminó cerrando. Era una muy buena idea de proyecto, pero la página terminó cerrando en un tiempo récord, ¿no? Entonces había fotos que te las podías bajar en DNG y te las bajabas con cambios y luego tú ya veías la foto original en tu casa si querías. Entonces si vais a utilizar cámara para digitalizar, si vais a utilizar cámara para hacer fotos, es importante tener activado el RAW porque luego vamos a procesar. ¿Qué vamos a necesitar para procesar ese RAW? Bueno, ahí ya no entraría en Photoshop desde cero, sino que tenemos Lightroom, ¿vale? Photoshop y Lightroom son dos programas diferentes. Lightroom está creado especialmente para trabajar con fotografía y está pensado para fotógrafos. En cambio Photoshop no. En Photoshop puedes hacer fotografía, puedes hacer diseño gráfico, puedes dibujar. Yo no sé dibujar en Photoshop, pero porque se me da fatal, no por otra cosa. Puedes hacer carteles, puedes maquetar incluso, aunque no sea lo más adecuado, pero conociendo diferentes cositas de Photoshop al final puedes hacerte tus mierdas, ¿no? Yo utilizo Photoshop ahora casi exclusivamente para hacer las miniaturas del canal. No estoy editando fotografía, no estoy haciendo prácticamente nada, y luego también lo utilizo para montar las mierdas que corto con la Cricut. Entonces eso, por ejemplo, en Lightroom no lo puedo hacer, pero aunque en Photoshop puedo editar la foto que hago con la cámara de mi ilustración o lo que sea, esto lo visteis súper rápido en aquel vídeo, me resulta mucho más fácil hacerlo en Lightroom. Es importante diferenciar entre los dos programas que Lightroom indexa las fotos que tú tienes en el disco duro, en un disco duro externo, donde sea, y en Photoshop las puedes abrir, puedes tirar esa foto a la basura, que si la sigues teniendo abierta en Photoshop puedes seguir trabajando con ella, ¿vale? Lo digo porque muchas veces cogemos las fotos, las metemos a Lightroom y luego las borramos del disco duro y en Lightroom ya no se quedan. Entonces es importante distinguir eso porque la mayoría de programas de Adobe funcionan como Lightroom, indexando archivos desde diferentes sitios de nuestro disco duro, menos Photoshop y creo que Illustrator. Creo que Illustrator tampoco. También puedes abrir mierdas ahí y borrar los originales, que no pasa nada. Pero por ejemplo InDesign, After Effects, Premiere, Lightroom, todos funcionan buscando archivos de diferentes sitios y si borramos esos archivos nos dirá que esto no va, que el archivo lo has borrado. Pues por eso es importante también saber con qué tipo de archivo estamos trabajando, con qué programa estamos trabajando y cómo vamos a editar esos archivos y qué vamos a hacer con los originales, que yo recomiendo guardarlos siempre, pero allá cada uno con su forma de trabajar. Entonces, si digitalizamos con la cámara, creo que va a ser importante tener Lightroom además de Photoshop, creo que sí, porque aunque Photoshop tiene el módulo de revelar de Lightroom, es cámara RAW y a mí me parece un coñazo. Me parece un rollo, porque tienes que estar abriendo el RAW ahí, luego te guarda el archivo sidecar, luego me parece un rollo. Entonces yo prefiero tenerlo todo en Lightroom, de ahí pasar a exportar a lo que sea y ya editar en Photoshop. Y ese es mi proceso de trabajo que os iré explicando en futuros vídeos. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy. El próximo pues será abrir Photoshop, empezar a trastear y ya veremos cómo se nos va dando todo. Creo que es importante primero configurar el programa y a partir de ahí empezar a ver las herramientas. Decidme abajo qué tipo de vídeos queréis que haga. Yo tengo muy claro cómo voy a explicar Photoshop. Es a lo que me he dedicado en los últimos 5 años, a explicar Photoshop. Entonces, pues tengo muy claro cómo lo voy a explicar y lo que voy a hacer aquí. Pero yo que sé, a lo mejor os apetece, explícame cómo le quitas el fondo a una pegatina para meter en la Cricut. Pues igual ya lo he explicado por aquí, ¿no? Pero bueno, que lo puedo explicar. Puedo explicar cosas
puntuales y luego cosas generales. Pues nada, que esperéis un vídeo de estos cada semana a lo mejor, o cada 2 semanas, que también me voy a ir metiendo en design porque llega la agenda y creo que es importante, y que espero que os haya gustado, que os dejo abajo redes sociales, os dejo Discord si tenéis alguna duda, en Discord estoy y estoy casi siempre, así que mejor que la dejéis pública que por privado, porque los privados se me suelen colapsar, mejor pública. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!